Hola, ¿cómo estáis? Gracias a todos por estar presentes en esta, que será la última conversación del Foro de la Cultura de este año. Antes de comenzar, os queríamos recordar que luego veremos, o ahora vamos a ver un vídeo de Raúl Allen, que es el cronista gráfico del foro, y que luego después, cuando acabe la conversación, os pedimos que os quedéis, aunque veáis bajar el telón, porque hay una sorpresa, iba a ser pequeña, pero no es pequeña, una sorpresa que el foro quiere compartir con todos nosotros. Así que vamos a ver el vídeo con las imágenes de Raúl Allen y luego, cuando acabe la conversación, quedaos, si queréis, para ver o asistir a esa sorpresa, ¿vale? Bueno, ya veis que en unos días de intensas palabras, una crónica visual por un gran dibujante que es Raúl, que nos ha estado acompañando todos estos días aquí, bueno, que sigue aquí con nosotros dejando testimonio gráfico de lo que aquí hablamos. Hoy queremos hablar, el título es un poco pomposo y abstracto, de una obra de arte universal, pero es de un viaje casi dialéctico entre Stephen Hawking reclamando el inicio de todo a través de la nada y Arthur Clarke, dos grandes nombres de la ciencia, invitándonos a descubrir e investigar lo que todavía es imposible de conocer. Para ello contamos la enorme suerte de contar aquí con tres grandes creadores, artistas, gente que nos inspira. Es un lujo contar con sus valoraciones sobre este tema en unas circunstancias también que conviene no olvidemos las que estamos viviendo en este 2026. Y paso a presentarlos rápidamente de forma somera, aunque a todos los conocemos. Bueno, Irene Escolar es actriz de cine, de televisión, de teatro. Tengo aquí un listado enorme de obras suyas que podríamos mencionar. Déjame que diga unas cuantas. Un otoño sin Berlín, El séptimo día, Los girasoles ciegos, en la tele La Ruta, Ibiza. Y recientemente en el teatro, una obra que además se ha representado aquí en Valladolid, Personas, lugares y cosas. Los que la hayáis visto sabéis a qué nos referimos. Una obra de una intensidad dramática que te deja pegado a la butaca, como antes le estaba contando a ella. Gracias, Irene, por estar con nosotros. Gracias. Alice Wonder, que pasa por ser una de las artistas con más talento que hay ahora mismo en el panorama musical de nuestro país, por su capacidad para contar y convertir en canciones sentimientos profundos, por su manera de hacerlo y también por esa voz que le añade un dramatismo muy especial a su forma de cantar y que la hace única en la escena actual de la música. Ella ha hecho discos increíbles, los ha definido, creo, si no me equivoco, como de dream rock, en ese punto onírico que le das
a tu música un estilo de discos como el Soul Out o el Fire Kid, discos que muestran la evolución de esta genial cantante que es Alice Wonder. Muchas gracias. Brava. Y por último también nos acompaña Javier Cámara, que es uno de los artistas, actores más reconocidos de nuestro país. La lista también es inmensa. Yo hablaba con él de Vania por Vania, su creo que última obra de teatro, ¿no? Sí. Que efectivamente es una obra, si tenéis la ocasión de verla, y ojalá le convenzamos a él y al resto de la compañía para que la puedan poner en marcha, es increíble, es una cosa mágica, es una experiencia tremenda, pero también es el partícipe de series de televisión como la reciente Yakarta, Bota Juan, de obras de cine como Hablé con ella o Vivir es fácil con los ojos cerrados, En busca de un gran músico, en fin, una larga lista de obras de cine, de televisión y también de teatro. Así que Javier Cámara, que está también con nosotros. Proponía yo un diálogo en torno a la ciencia, como esa aventura de conocerlo hasta ahora imposible de conocer, pero vinculada a la creación artística. A fin de cuentas, tenemos aquí a tres grandes artistas. Decía la cita de Arthur Clarke que nos invitaba, por necesidad, a conocer lo imposible. Y primero, para entrar en la conversación, una pregunta que os hago a los tres. ¿La tecnología, este momento de disrupción tecnológica que estamos viviendo, amplía nuestra creatividad o la está poniendo en peligro? Es una pregunta así de altura para que luego nos divirtamos en la reduciendo la conversación. O sea, aquí se puede meter la pata, ¿no? Vale. Yo creo que la tecnología siempre es bienvenida. Quiero decir, viene a mejorar, viene a definir, viene a darnos herramientas, ¿no? Imagino. Sí es cierto que bueno, ahora que se habla tanto de la IA, de en qué va a quedar nuestro trabajo, ¿no? Y hoy a Antonio Banderas defender el arte del teatro, ¿no? Que es algo que nunca... Quiero decir, llevamos ya 3000 años de teatro definiéndonos a nosotros como personas y como espectadores y como actores dentro de un espacio así, donde la mayor de las tecnologías, tenemos todas las tecnologías, pero la mayor tecnología es el ser humano en medio de un escenario diciéndole verdades a otros o mentiras y estos otros creyéndoselas, ¿no? Entonces, creo que va a haber algo que es imposible de imitar, pero tal y como van las cosas, a veces nos asustamos, ¿no? Yo siempre creo que el ser humano va a estar por encima de eso, pero creo que estoy un poco positivo en ese sentido, porque viendo los robots chinos ahora mismo nos estamos asustando un poco. Pero creo que el teatro es nuestro espacio de encuentro siempre, ¿no? Siempre vamos a estar vivos aquí, nos vamos a reconocer, ¿no? También decía Antonio Banderas que habrá robots que suban al teatro y lo harán casi mejor que los actores, pero confío siempre que las emociones van a ser muy complicadas de contar a través de una máquina, ¿no? Somos mucho más profundos, somos mucho más complejos que todo eso. Ojalá, yo espero que sigamos utilizando la tecnología para conocernos a nosotros, no para inventarnos unos mundos paralelos que nos sustituyan o que nos destituyan de nuestro mundo, ¿no? Sino que nos hagan, que lo utilicemos para bien, no para... No sé, me estoy enrollando. No tengo respuesta. Esto lo voy a decir bastante en esta charla. ¿Qué opináis? Pues yo opino que los humanos tenemos esta tendencia de polarizarnos como si fuera una u otra, y creo que, por desgracia y por suerte, seguramente vayan a ser las dos. O sea, creo que muchos trabajos y mucha creación del arte que sí que va a ser reemplazable, y va a ser otra manera de experimentar las emociones, porque creo que una IA va a poder llegar a emocionarnos, pero va a sacar a relucir lo más crudo, imperfecto y el error más humano que una IA va a poder reproducir, pero no creo que vaya a ser su fuerte para nada. Entonces creo que, como en todas las grandes revoluciones, pues va a haber un gran yin-yang y vamos a entender la grandeza del ser humano de nuevo, otra vez, a través del contraste de tanta perfección. Y creo que va a ser un momento
complicado pero a la larga, o sea, también creo que nos imaginamos que en 3 años ya está todo funcionando. Es verdad que puede que vaya bastante rápido el asunto, pero siento que también se acerca a una época como mucho más cruda, más verdadera y más de unión del espíritu humano, gracias a una contraposición como puede ser un robot o un ente ajeno a nosotros. Entonces, yo creo que pasarán las dos. ¿Y tú, Irene? Bueno, hola a todas y a todos. Qué bonito es este teatro y qué bonito Qué ver a bonito, tanta gente sí. aquí. Muchas gracias. Para mí la base de la creación tiene que ver con lo imprevisible, con lo que no se puede controlar, ¿no? Esa imprevisibilidad me parece imposible que la pueda llegar a tener nunca. Algo que sea impredecible es algo que una máquina, que el otro día leía, tiene que ver con los datos, ¿no? Puede tener muchos datos, pero esos datos no tienen alma. Y en un set de rodaje, y por supuesto igual que en el teatro, pero en un set también, tiene que ver con las personas que están ahí y con las energías que se generan con ese grupo de personas. Todo el mundo está como sumando en esa creación, ¿no? Y eso es, por mucho que hayas ensayado, cuando llegas ahí ese día, con lo que te ha pasado, con lo que le ha pasado al resto de personas que está ahí y con lo que se genere ahí, pasarán unas cosas u otras. Pero es imposible ser previsible con eso. Por supuesto en el teatro, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de creación, a pesar de que la tecnología sí que sea una herramienta que tengamos que aprender a convivir con ella y que quizá puede ayudarnos en muchas cosas, pero no en lo que tiene que ver con el alma. Y por lo menos en nuestro trabajo tiene que ver con esto. Estos días aquí en el foro se ha hablado del universo, de la ciencia, creo que hasta del fin del mundo, se habló ayer, ¿no? ¿Vosotros pensáis que la belleza, la búsqueda de la emoción, que a fin de cuentas es el objetivo de vuestros trabajos, se puede convertir, tal y como está el mundo ahora en esta situación de pesimismo colectivo, casi en una herramienta para luchar contra esta distopía, como la estamos calificando ahora? Yo creo que el arte a mí me salva. A mí la búsqueda de la belleza me da alas para seguir levantándome por las mañanas y ponerme creativo y sobre todo no a nivel individual. Yo trabajo con mucha gente. Yo lo decía entre cajas, no conozco a nadie que quiera hacer una mala película. No conozco a nadie que quiera de inicio pintar un mal cuadro o hacer una mala canción. Este trabajo que va sobre el arte o la creatividad o la música, la pintura, todo esto, es fascinante por lo que tiene de positivo a la hora de soñar una idea y no solo a llevarla a cabo tú, sino que tú seas un instrumento entre cientos de personas que hagan esa obra de teatro, ese disco, esa película. Entonces, esa energía es tan positiva, es tan generosa, porque es verdad que te pagan por esto, ¿no? Pero es tan generosa, es tan vibrante, tan brillante, esa búsqueda de la belleza, ese acompañarle a alguien a que genere ese sueño que lleva pensando, que ha escrito, que es tan brutal que a mí me llena, me da alas a pensar que el mundo va hacia un lugar bueno. O sea, que el arte le salva, a mí me salva. Yo creo que el arte al espectador, yo como espectador, que soy un muy buen espectador, incluso creo que mucho mejor que creador, me salva el arte de los demás. O sea, me congratula, me empatizo, me llena, me emociona, me eriza. Y no me pasa con muchas otras cosas, ¿no? La maldad, las noticias, todo eso me eriza de otra manera, ¿no? Pero la creatividad me pone en el lugar de los demás, en el lugar con el equipo, con los demás. Digo, creo que en esto consiste la vida, en esto consiste la creación, en esto consiste el estar juntos, ¿no? Hablábamos un poco de subirse al escenario como actor, pero es que yo os necesito, o sea, os necesitamos. O sea, el público trabaja igual, ¿no? El poder del arte como... El poder del arte como política o como energía que fluye y que aprende y que pregunta y que genera un aplauso o un abucheo, ¿no? A mí eso creo que es el arte es una de las cosas más altas que ha conseguido el ser humano. Luego está la tecnología, las matemáticas y muchas otras cosas. Pero esto que es inaprensible, que es algo que no lo podemos tocar, algo que sucede. Yo el otro día veía Hamlet, ¿no? Y yo vi lo que hace esa actriz. Y yo lloré tanto viendo a esa chica con un plano aquí. Y yo pensé, dije,
qué admiración siento cuando alguien me hace sentir algo que no sé lo que es. Entonces digo, esto que es tan inaprensible es algo absolutamente nuestro, de los seres humanos, y generamos tanta belleza constantemente. Y luego hay unos pocos que generan tanta mierda y tanta maldad y tanto horror, y el mundo se cae, y esta es una decadencia de Occidente y de Oriente todo, que yo siempre pienso que el arte nos va a salvar. Siempre lo pienso. La belleza, la gente que busca la belleza, la gente que crea una canción, la gente que de repente... O sea, a mí me llena, no lo puedo evitar. Es un pensamiento muy positivo y a veces muy naif. Y creo que nos moriremos todos debajo de una bomba atómica, pero viendo una película, ¿no? O escuchando una música, o algunos rezarán, ¿no? Pero yo estaré escuchando una música diciendo, ay, Johann Sebastian Bach, pues me muero aquí con la bomba atómica, pero me muero, ¿sabes? Pienso que ganamos si pensamos que el arte es lo más poderoso que tenemos. Pero de la bomba atómica será retórico, ¿eh? Lo de la bomba atómica para otro siglo. Pero ¿os sentís poseídos de la fuerza suficiente como para saber que sois una herramienta para luchar contra esa distopía, que es lo que antes os preguntaba? ¿El relato cultural frente a la ciencia os da poder o os sentís marginados? ¿Sois unos raros en una sociedad que está pendiente de las pantallitas? ¿O tenemos que aspirar a la redención que os den vuestras obras? Hombre, es que te pones tú como creador delante de toda la ciencia, no sé qué, dices tú, hombre, sería un poco pretencioso pensar que tú vas a salvar al universo. Hombre, cada uno lo salva con lo que puede. Con lo que Claro. puede. Tenéis con una lo que gran puede. herramienta, que es la capacidad para emocionarnos. Emocionar, Claro. claro. Ahí yo creo que en la palabra emocionar está como todo el core de la situación. O sea, creo que las noticias negativas, que son una sobrecebación, como emocionan y nos entregan y nos hacen sentir cosas horribles. Pero es una emoción. Entonces yo creo que el arte pues es innato en el ser humano porque al final está como extrayendo de una fuente. O sea, yo creo que varios artistas comparten esto de que yo no me siento que estoy generando yo. Mi ego no está generando lo que estoy componiendo, ¿no? O escribiendo o pensando, tal, sino que hay un momento en el que tú rompes el bloqueo que puede haber, la cadena, o sea, tú te deshaces de ti y entonces dejas que entre como un canal que siempre está ahí para ti y que siempre está ahí para todos, porque todos nacemos con ese derecho como humanos, pero se nos divide en yo soy artista, yo soy tal, ¿no? Yo es que nunca he sabido tal, ¿no? Yo dibujo fatal y todas estas cositas, pero realmente yo creo que es un derecho humano y un poder que podemos ejercer y muchos más que podemos y que nos intentan hacer sentir que no tenemos para debilitarnos, ¿no? Y dividirnos, y estamos en esta era de la división, pero gracias a la división y a las pantallitas y a la guerra y al mal rollo está resurgiendo lo que es innato en el humano, que es un amor por la humanidad. Yo creo que hace unos años, o sea, venimos de unos años, o sea, que las noticias son fuertes. Entonces, hace 5 años mismamente, yo creo que la pandemia sirvió mucho de reseteo y de comprender lo que realmente importa y se quitó mucha capa de lo que no importa tanto. Y yo siento que la gente ahora ya habla más de corazón a corazón y que igual hace unos años había como más peloteo, más tontería. Luego te vas a otros países que todavía están como más en el ego, pero, por ejemplo, en España, con nuestras diferencias y nuestros partidos y nuestras movidas, siento que el humano como que funciona bastante de verdad a verdad. Y yo creo que el arte viene a recordar que eso es un derecho por nacimiento, ¿sabes? Y que emocionarte es todo lo que tienes. O sea, la vida es lo que pasa mientras vas pensando en lo que quieres que sea tu vida, ¿sabes? Y lo que te queda ahí es emocionarte y enamorarte y que te rompan el corazón y tener una ilusión y conseguirla y no conseguirla y fracasar y aprender de ella. Y todo son emociones, ¿sabes? Y el arte al final como que condensa en conceptos cosas que muchos pues no pueden poner en palabras o no se han dado el permiso para sentirlo. Y bueno, venimos un poco a
shakear las ideas, ¿no? Los conceptos. Pero yo sí que creo completamente que el arte nos va a salvar. Sí, ¿Tú, Irene, 100%. opinas que el arte y la ciencia pueden convivir? ¿O que deben convivir? Claro, sí, claro. Sí, claro. Claro que deben convivir, pero llevan haciéndolo mucho tiempo, ¿no? Es que la ciencia no diría que es lo mismo que la tecnología, ¿no? La ciencia es algo como, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces cuando pienso en lo que voy a hacer, ¿no? O hay algo de mucho miedo a momentos, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con subirse a un escenario, en determinadas he sentido mucho miedo y muchas veces pienso, pero si es que esto, pues es que no está salvando ninguna vida, ¿no? Como hay algo de que en todo lo que tiene que ver con la investigación científica, lo que yo tengo muchísimo respeto, hay como algo que es tan necesario y debe existir tanto que cómo no va a convivir con lo otro que es muy complementario a la vez, ¿no? Sí, yo siento que no estoy salvando una vida y por lo tanto para quitarle importancia y para intentar que eso sea algo que no me haga tambalear mucho, y admiro profundamente que eso exista, que haya gente que esté investigando, que haya gente que esté encerrada, estudiando y haciendo que podamos evolucionar y que podamos encontrar curas para tantas cosas, ¿no? Creo que eso me parece que está buenísimo, por supuesto que exista y que puede convivir con lo otro, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, que no sé muy bien si va por ahí o qué es lo que... Sí. ¿No? No sé Yo- si pueden perdona convivir, Es pero... que son Perdona que te preguntas diga- súper... Hostias, Son unas ¿cómo? preguntas... Sí, pero yo digo, pero... Claro, momento, es que el también foro de la lo abro cultura a esto, es... porque yo digo, ¡fua! Primero. Esa era Claro, más que es, fácil la otra, ostras. ¿no? Claro, ya te digo. Yo, Irene, perdón. o sea, a mí Que me... el tema no lo he elegido yo, que me lo han dado el tema. Pero, Es que, claro, es que Eduardo Sáenz de Cabezón, toda esta... Es que son gente muy culta, muy culta. Yo creo, para empezar, perdona que introduzca yo un comentario a propósito de lo que estás diciendo. Yo creo que vuestro trabajo sí que salva vidas. sí, pero Claro. yo no diría que tanto así. O sea, yo esto lo he oído mucho y siempre son como frases que se dicen. No, Vosotros así, yo salváis digo vidas. así. Yo digo creo- también que así. Sí, que así. Yo también lo, Claro. yo también lo digo. Yo creo que... No, no de esa manera. Yo lo que quería decir antes es que hay que bajar. También has hecho otra pregunta que tiene que ver con si nosotros nos sentimos, creo, o por lo menos para mí y en estos últimos años, tiene que ver mucho con la humildad. O sea, sí, claro, que generas una empatía y generas Pero la humildad emociones no y generas no tiene por una qué- colectividad en lo que está ocurriendo. Pero, por favor, pero hay gente que realmente está salvando vidas en circunstancias muy complejas. Entonces, Y nosotros también. Ayudamos a que la vida pueda ser evidentemente más llevadera y más intensa y profunda, y en un momento dado a mí me ha salvado mucho, no la vida, pero sí me ha salvado momentos importantes de mi vida estar en una sala de cine o estar o mismamente trabajando, pero como espectadora también. Pero sí que creo que hay que poder como también bajar un poco, ¿no? Y sí que a mí me funciona más no creer que es tan importante, pero sí creer que es necesario y bueno. Pero son dos cosas compatibles. No Claro. hace falta ser arrogantes, que es a lo mejor lo que estás tú reclamando, entiendo yo, Sí. pero sí responsables de que estamos viviendo un momento tan extraordinariamente increíble. Cada día las noticias nos dejan asombrados, cosas que no nos imaginábamos hace 2 años que íbamos a ver en la tele Claro, o en la pero radio. eso, Claro. sí, Y totalmente. sí que salváis vidas, claro, cuando uno asiste a una obra. Bueno, de una un manera concierto, metafórica. la percepción de sí. la realidad cambia drásticamente gracias a vuestro talento. O sea, A mí me es pasa lo mismo. pretencioso decir tiene que, alguna depre. Claro. que salvamos vidas, porque hay médicos que salvan vidas y somos los primeros en donación de órganos y hay gente que están salvando vidas todo el rato. Pero es verdad que hay algo curativo, hay algo tremendamente curativo en esto. Y después hay algo... Javier lo totalmente- cuenta mejor que yo. No, y hay algo posicionado en el hecho de subirte a un escenario, contar una historia e intentar convencer a los demás de que esto nos va a hacer mejores a todos. Yo creo que tiene que ver con lo colectivo y con la sanación que puede ocurrir en un espacio, en eso colectivo, ¿no? Lo he vivido haciendo personas, lugares y cosas como no lo había vivido nunca. He hecho obras de teatro que me ha encantado hacer, pero no he sentido que hubiera tanta gente que viniera y que eso les pudiera sanar de alguna manera. Con que ¿no? salves a uno...
Yo siempre voy... Alguno habrá caído. Yo fui al otro día a ver a Irene. Sí. Yo fui el otro día Es a que ver me a ha tocado Irene. la pregunta de la ciencia. Vamos Cállate, a ver. cállate. ¿Sabes? Pues uno, pues, Pobre. coño, No los somos científicos, que somos tres actores. Yo te digo una cosa, el otro día fui a ver a Irene al teatro y yo siempre hago un acto para mí importantísimo. Cuando se sube al escenario, yo cruzo los dedos. Yo cruzo los dedos para decir, espero que esto, que me pase lo que me pasó cuando yo tenía 8 años y fui por primera vez al teatro. ¿Por qué soy actor? Pues yo qué sé por qué soy actor. Pero siempre me acuerdo de alguna vez que yo fui al teatro con mi hermana, con una silla de Enea, por la calle mayor de mi pueblo, porque yo tengo ya casi 60 y en mi pueblo no había teatro, había una plaza, y unos señores anunciaban el teatro, no sé cuánto, no sé qué, ¿no? Una cosa de Calderón de la Barca. Y yo fui allí y para mí eso fue como, ¡wow! Entonces yo quería ver lo que había detrás de ese teatro. Entonces yo siempre que veo una obra de teatro cruzo los dedos para que a mí me cambie algo de lo que voy a ver. Si no, ¿para qué coño voy al teatro? Si no, ¿para qué coño voy a escuchar a Alice cantando como canta tan bonito? ¿Para qué me pongo esa música? Para que me transforme de alguna forma, para que me calme, para que me transforme, para que me relaje, para que me conecte con un mundo más positivo de la mierda que vemos todo el día. Y decir, claro que te salva. Claro que te salva de alguna forma, no te salva la vida, pero te salva el momento. Y hay veces que siempre pienso que cuando estoy encima del escenario hay una persona, una pequeña, un niño, una niña, como era yo, que viene por primera vez al teatro. Y es una responsabilidad enorme subirse en el escenario. No tanto como la de un científico. Pero, Se está llevando no tanto la responsabilidad como un científico o como un político que puede cambiar. Pero los actores, y nos lo ha demostrado el teatro griego, el teatro del siglo de oro, el teatro de Shakespeare, el teatro en general, el francés, la comedia del arte, nos ha puesto un espejo delante y nos ha dicho, cuidado con lo que estáis haciendo en esta sociedad, cuidado. La gente sale no solamente reconfortada, sino sale haciéndose preguntas. Es importantísimo. Sí, eso es parte del en arte, este la momento, pregunta. en esta distopía de este mundo tan aterrador que nos rodea, necesitamos los libros, necesitamos el arte, necesitamos que los inteligentes salgan de debajo de las mesas porque están asustados y les insultan para decir lo que realmente todos estamos pensando. ¿Qué es esto? ¿No? Igual nosotros no. Pero nosotros no. Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero Igual se puede nosotros no, convivir porque la somos ciencia 3%, no sé qué. Pero hay gente tan La importante. ciencia y el arte, evidentemente. Pero es importante que convivan las dos. Claro. Es que me vengo arriba, me vengo arriba. Pero son Son importantes las dos. diferentes maneras de salvar la Claro. vida. Ya está. Son diferentes, ¿no? Y que Son es cierto diferentes. que yo creo que lo que tú estás intentando decir también es que tú, que el artista en individual por sí solo, pues quizá que no es para tanto, que hay gente que está operando de corazón y que está ahí al frente de un montón de causas que son súper Que es importantes y otra válidas. manera, que es otra manera, claro que sí, obviamente. Yo he ido en momentos muy, muy duros de mi vida a ver cosas que evidentemente me ha salvado de la tristeza, de no entender, de generar mucha empatía con lo que estaba viendo, por supuesto. Pero Pero es que eso es una magia, Irene. sí, sí. Eso es una magia. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que un violinista toca 8 horas al día durante 20 años para tocar las 4 estaciones de Vivaldi en el Teatro de la Fenice de Venecia. Toca 10 horas y tiene que ser o Ara Malikian o alguien muy talentoso. Hay muchos que tocan 8 horas, pero llega uno. Nosotros vamos a una escuela de arte dramático, bueno, no sé qué, pero un bailarín, o sea, el arte, nosotros a veces nos hacemos de menos, y es normal, ¿eh? Porque es verdad que dices, bueno, tienes talento, bueno, tampoco, no te metes 8 horas haciendo un pas de boulé así, ¿no? Todo el rato, o escalas. Nosotros no hacemos escalas, no hacemos ejercicios, no nos lesionamos ni tenemos las uñas caídas de tanto ponerse así. Pero el arte es lo mismo. O sea, no tenemos que hacernos de menos. Hay gente que te dice gracias. Hay mucha gente que te dice gracias por hacerme reír. ¿No? Totalmente. Porque tenía una depresión y me ha venido cojonudo y me has dado la vida. Digo, pues mira, ese es mi trabajo frente al mundo. Sí, estoy Subirme de al acuerdo. escenario a defender a Vania o a defender a Shakespeare y decir, ¿qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Es verdad? ¿Os pasa a vosotros? Sí. Hostia, vamos a la calle. O sea, ¿qué pasa? Estoy de acuerdo, Entonces, totalmente. Es un hilo... Es un hilo Me has hecho esta pregunta que no... a mí. Es un hilo... Yo quería hablar de la belleza, joder. Que no se palabra toca, ya, es un hilo que no se gente. toca. Los científicos ponen un láser y dices, hostia, el láser quema allí. Nosotros también quemamos, de alguna forma. Pero es un hilo que no se toca y por eso nos hacemos un poco de menos. Claro, es que yo no... Claro, yo estuve en la escuela, yo tuve un fracaso escolar, pero bueno, tal... No, tú eres igual de valiente, igual de poderoso
y nuestro mensaje es poderosísimo. Y ellos y nosotros como espectadores lo necesitamos. Porque esta empatía de este mundo, necesitamos que la gente nos unamos a decir no lleváis razón, esto es una mierda, pero ¿qué situación política es esta? Pero ¿qué hace que no estamos en la calle todos? Eso lo hace el teatro. Que eres la hostia, ya está. Mirad, por ejemplo, voy a plantear un tema... Me he venido muy arriba. Sí. Demasiado populachero, demasiado así como un poco como Fuentovejuna, todos a una. Ahora voy a cambiar, ahora me pongo más técnico. Por ejemplo, la ciencia, la tecnología tiende a uniformizar todo, incluida la creatividad o el arte o la cultura. ¿Asumís vosotros que tenéis un papel de crear cosas diferentes al paisaje uniforme? La inteligencia artificial, por ejemplo, por su propia descripción tecnológica, hace siempre lo mismo para todo el planeta. Tenemos el riesgo de que todo se globalice, desaparezcan las culturas locales, desaparezca la creatividad alternativa o independiente. No. Ese es un papel que también tenéis los creadores, los intérpretes. Sí. Eso es imposible que pase, yo creo. O sea, no, bueno. Yo creo que no tiene ningún sentido. Eso es lo que tenéis, lo que tenéis que evitar que pase. Claro. A ver, o sea, yo creo que se nos olvidan, o sea, la historia no se repite, pero va un poco en loop, o sea, va un poco en espiral. O sea, hay ciclos que son similares. Creo que cuando llegamos a un nivel de estandarizar algo, lo volvemos a romper, porque el ser humano es expansivo. O sea, nosotros venimos, la vida en la Tierra, o sea, somos... o sea, nuestra esencia... No, pero el ciclo de que tú hablas nunca ha tenido la cultura digital, la inteligencia artificial, la distribución masiva de información y de creatividad. Eso no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Es un desafío que estamos viviendo ahora en tiempo real. Un desafío que tiene cosas buenas y también tiene estos peligros que os menciono. Sí, pero igual se ha repetido de otras maneras, ¿sabes? Igual hace años o cientos de años o miles de años había como una estandarización de otra cosa que hacía que tú pudieras pensar de aquí a aquí y que ya supieras todo lo que tenías que saber. O sea, al final, el miedo es que ya no exista margen de crear nada más, ¿no? Yo creo. O que acabemos estando todos muertos como y gordos en un patinete, un poco, creo. El máximo... O sea... Lo alucinante es que haya 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y que haya sus bemoles y tan sostenidos. Ingente cantidad de creativos, músicos, compositores que han hecho tanta música con 7 notas musicales. Creo que el ser humano es apabullante. Claro, siempre vamos a sorprender, 100%. Y de los mejores artes siempre son los de la revolución, la verdad. Y yo creo que se viene una revolución, pero vamos, o sea, que yo creo que se viene de los mejores artes que hemos consumido, justo por el temor de que un agente externo nos copie, nos imite, nos agobie y nos enjaule, la verdad. Y mientras nosotros podamos... y yo creo que cada vez va a crear más gente, además. O sea, creo que se va a convertir en una cosa que muchos se van a poder permitir porque la vida va a cobrar otro sentido y otra utilidad. ¿Tú crees, Irene, que no es un riesgo? Ese riesgo de que todo se uniformice. Yo creo que es un riesgo y aparte es la tendencia, ¿no? Totalmente. Para mí sí. De hecho, las redes sociales creo que sí que hacen mucho daño en este sentido. Yo cuando estoy trabajando estoy intentando armar un personaje o construir algo o estar en un proceso de creación, me quito las redes sociales porque sí siento que mi imaginación se ve afectada por ese consumo. Muchísimo. Y sí creo que sé que trabajamos con la imaginación y con las imágenes que tenemos. Y hay algo de consumir esto constantemente que a momentos está como invadiendo totalmente esa parte creativa y esa necesidad de tener como imágenes y cosas para recurrir a ellas cuando estás trabajando, que para mí me parece muy importante a la hora de crear. Y en este grado de polarización extrema que estamos viviendo en la sociedad, ¿qué papel tenéis los artistas? Pues supongo que Javi, bueno, seguro, Javi te contestas súper bien. No. Esta es pregunta para Javi.
Es pregunta para los tres. Bueno, pues hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla con lo que tenemos, con nuestras armas, con movilizarte en un escenario, movilizarte con una canción, ser todavía más genuino, ser todavía más generoso. Yo me acuerdo que durante un año estuve oyendo la canción de Alice, que es Bajo la piel, que es una canción brutal, de una generosidad, y yo dije, ¿desde dónde escribe un artista algo así para que yo me emocione cada vez que oigo esta canción, ¿no? Entonces, yo creo que el acto político es ser todavía más valiente a la hora de subirte a un escenario. Es verdad que hemos hecho supuestamente mucho trabajo alimenticio, ¿no? Que hasta que te posicionas en un lugar, pues tal, pero yo creo que todo arte es político. O sea, todo arte está diciendo en qué consiste, si es más fascista o si es más progresista, ¿no? Entonces nos toca posicionarnos en este mundo donde las cosas se están poniendo muy feas. Y yo creo que, quiero decir, o sea, yo me pongo la pancarta que haga falta con todos ustedes, pero creo que lo que uno hace particularmente es elegir qué es lo que va a hacer, qué es lo que te va a hacer a ti mejor persona, y que en ese pequeño altavoz que tengas, a quien más convences, ¿no? Para que el arte siga siendo un lugar de encuentro y no un lugar de disputa, ¿no? Entonces, creo que el teatro fueron un grupo de borrachos, los griegos, que se juntaron y bebieron en el carro de Tespis, celebrando a este dios, y de repente se pusieron a escribir Esquilo y todos estos se pusieron a escribir unas tragedias tremendas para contarles a la gente de Grecia qué es lo que estaba pasando y a criticar a sus gerifaltes, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que seguir haciendo. Creo que habrá gente que lo haga, nosotros lo haremos en mayor o menor medida, pero sí que es verdad que hay gente muy valiente haciendo películas y obras de teatro y canciones muy valientes. Y yo quiero ser, no uno de ellos, pero sí quiero ser un espectador de todo eso y juntarme a esa gente para hacer de esto un mundo mejor, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Total. Este aplauso ha sido muy flojito para... Tenía que haber acabado como más arriba. No. Es broma. Es que no sé si me explico, pero creo que es un sentimiento mutuo de la humanidad, ¿no? Que vemos como todo esto se desmorona y esta cosa del imperio americano, ¿no? Que es como que nos arrastra a todos, ¿no? Esta cosa como de fascismo imperante que nos está arrastrando a todos a un lugar que dices, pero ¿qué va a pasar con todo esto, ¿no? Entonces hay un montón de gente como escondido, estamos escondidos debajo de las camas diciendo, ¿qué hacemos? O sea, salimos, nos enfrentamos a esto, es lo único que se puede hacer. Y ves a las mentes preclaras. O sea, yo esperaba que a este señor en Estados Unidos hubiera un montón de gente que dijera cosas absolutamente en contra de lo que está haciendo, ¿no? Y hace poco me reuní con una persona allí y me dijo, no, se están haciendo muchas cosas, pero claro, es que es un señor que cada día hace unas cosas aterradoras. Entonces dice, claro, es muy difícil, pero ahora pues el Congreso, quien sea, le ha anulado y le ha dicho que no puede cobrar aranceles, que no sé qué. Entonces él está enfadadísimo, ¿no? Entonces de repente digo, bueno, algo se está moviendo. Algo de cordura, pero claro, ¿qué hacemos los demás? De consciencia, sí. ¿Qué hacemos? Porque un día nos echa, quiero decir, o sea, ¿sabes? O sea, no sé qué hacer. Entonces, en nuestra justa medida, pues hacemos nuestra colaboración pequeñita de hacer las cosas bien, de seguir haciendo las cosas bien. Escribir textos, interpretar con toda nuestra honestidad y decir cosas de escenario que sean donde la gente se sienta agarrada. Pues lo que pasó en el COVID, ¿no? Que toda la gente, las cadenas abrieron toda la cultura para que la gente no se sintiera sola y no nos sentimos solos. Y yo creo que en cierta medida lo nuestro pues ayuda a salvar vidas, no lo sé, pero a ayudar desde luego. A mí me ayuda. A mí también me ayuda muchísimo, de verdad, es que va a parecer ahora que yo les digo que algo que me ha salvado la vida literal. Eres súper joven y súper negativa. Yo sí creo que tiene que ver con un acto de resistencia muy grande, por supuesto, ¿no? El tejido cultural es muy frágil en este país, muy frágil. Y cada vez lo es más. O sea, levantar personas, lugares y cosas a mí me ha costado 5 años de picar mucha piedra, de ir poco a poco. Tener a 15 personas en un escenario es prácticamente algo imposible ahora mismo.
Es muy difícil. O sea, conseguir hacer todo eso sí que requiere mucha valentía y sí que requiere mucha resistencia para poder ir también un poco en contra de lo que tú decías, de lo establecido, ¿no? de lo uniforme. Y siempre se va a tirar a recortar por ahí, ¿no? Igual que se recorta en investigación científica mucho, y obviamente los científicos y los médicos que estén aquí lo saben, también en relación con la cultura y con el arte mucho. De otra manera, porque lo que se intenta es, pues eso, que todos estemos, como que el pensamiento sea muy simplista y que se hagan pocas cosas con riesgo, que realmente te movilicen. No solamente te generes una empatía con lo que ves, pero que también te estén movilizando y que te estén pasando cosas, incluso aunque sean cosas que no te apetece estar viendo y que no estás de acuerdo con ellas, sobre todo estas. No sé quién me decía que es muy... que hay algo, es muy revolucionario el teatro y es muy político en el sentido de que tú estás sentado sin irte, porque puedes irte, pero siempre sería como un gesto un poco maleducado, ¿no? Entonces te quedas incluso aún escuchando y viendo cosas que no te apetece estar escuchando y viendo, pero que en algún lugar de ti se quedan. Y que ese acto colectivo de permanecer en eso, ahora que todo es no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa, ya es muchísimo, ¿no? Al hilo que dices, os queríamos interpelar a los tres por una cuestión que tiene que ver con lo que está diciendo Irene. En estos tiempos de polarización extrema que estamos desgraciadamente sufriendo, que no viviendo, no hay que animar la conversación para intercambiar ideas, aunque no sean las nuestras, y es algo que está en el tejado de los artistas, de los creadores, de los intérpretes. Total, sí. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué el primer damnificado de estas situaciones siempre es el ámbito de la cultura? Yo creo que sí que Porque el ámbito de pasa. la cultura les pone a los políticos enfrente y les dice cosas que no quieren oír. Pues es normal. O sea, no sé. Es que esto se graba. Yo diría unas cosas. Pero luego te ves y dices, yo he dicho eso, yo no he dicho eso. Y luego dices, no lo dije, pero lo dije, pero no me han entendido, ¿sabes? Pero lo dije sin querer también. Claro, es que a mí se me calienta un poco la boca, entonces diría unas cuantas cosas. Pero me da... No, me da... No, va en contra mía. Es mejor que yo esas palabras me las quede. Pero sí, es muy ingrato a veces No hemos perdido... ver lo que esperan de ti. Hemos perdido conversación. Hay una cosa institucional que se genera, que se gesta y que nosotros somos tres privilegiados que hacemos pues, los discos y nuestras producciones y tal, pero pues te gustaría que el caldo de cultivo general fuera otro totalmente distinto y hubiera más libertad para decir un montón de cosas y que la hay, pero que el arte supusiera pues eso, un encuentro de un diálogo abierto y no fuera una pelea frente a otros, ¿no? Que esperan que cada vez que tú te subes en el escenario hay un montón de gente que dice no, esos no, tienen que subir porque claro... Bueno, me voy a callar. Me voy a callar porque me voy a encender y esto es un foro de la cultura. Yo creo que esto está empezando a pasar. Pudor. Sí, no, dime, cariño. Que yo creo que está empezando a pasar. ¿No? Repíteme la pregunta, por favor. Decía que en un tiempo tan polarizado como el que estamos viviendo o sufriendo, hay que necesariamente que animar la conversación, incluido intercambiar ideas que no son las nuestras. Muchas veces las conversaciones se han vuelto autorreferenciales. Solo queremos hablar con los que opinan como nosotros. Y ese papel de disensión, quien lo tiene realmente sois los artistas, los creadores, los intérpretes. Sí, te han puesto una etiqueta de complicado, de izquierda... Lo digo por lo que decía Irene, de que hay espectadores que a lo mejor se quedan y aprenden de algo que no pretendían que les llegase en una obra. Pero para eso hay que traerlos al teatro, para que lo escuchen también. Bueno, lo vean o lo escuchen. Sí. Bueno, los teatros están llenos, ¿eh? El otro día vi una noticia en Televisión Española que los teatros están llenos. ¿Te acuerdas de las frases, esas frases que están siempre como grabadas en piedra de esta película no parece española, por ejemplo? O el teatro está en crisis, eso es algo que lo hemos oído todos, vamos, los que somos de una generación, el teatro está en crisis siempre. Y yo digo, oye, pues tan en crisis no está. Tú vas a los teatros, es dificilísimo encontrar entradas. Sí, sí. Entonces, hay una cosa a la que nos han acostumbrado que es muy difícil de eliminar, como las subvenciones, todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro, entablar un diálogo empezando con alguien que ya te está insultando es complejo. El diálogo es complejo, entonces, claro, hay que bajar al barro, pero siempre como en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, sí es verdad que uno tiene que hacer un ejercicio importante a la hora de
de subirse en el escenario y escuchar todas las conversaciones. Hay otra cosa también para mí importantísima y es que las redes sociales, que son muy hirientes en muchos sentidos, o sea, a todos nos han insultado, en mayor o menor medida, a todos que te metas cualquier cosa y tal, te dicen una barbaridad, ¿no? Pero en la calle, o sea, en la calle es absolutamente diferente. Esto lo he constatado con muchas personas que se han sentido, pues eso, que no quieren salir de su casa porque en un momento dado, pues, ostras, el mundo se ha echado contra ti, ¿no? Tú sales a la calle y eso no es así. Entonces, la realidad de las redes... Si fuese afortunadamente, así, pero que la realidad de las redes a veces, sobre todo para la juventud, que está muy bien que les prohíban el acceso porque es una barbaridad, o sea, toda esa cosa de las redes es un invento que nos está rodeando a todos y que parece que solo hay ese foro de opinión y que la calle es otra cosa muy distinta. Yo no he encontrado nunca esa violencia en la calle ni nada de eso. Entonces, eso también me hace sentirme bien, porque digo, joder, es que si todos fuéramos como el tío que está en la red diciendo ¡esto es un hijo de puta! Digo, yo, a mí no me han dicho nunca eso por la calle, gracias a Dios por ahora, ¿no? Entonces, también cuando siempre anteponemos las redes delante y todas estas cosas, es muy complicado de hablar porque es muy distinto todo lo que uno siente después. En esta época de saturación informativa, ¿qué papel tiene la cultura? ¿Qué? Perdón. Estamos viviendo una época... Es que son preguntas dificilísimas. Claro. Estamos viviendo un momento de saturación informativa. Pero es que tendrían que estar los que han salido ahora, tendrían que estar aquí respondiendo a estas cosas tan maravillosas. No, porque estamos hablando de arte y cultura. Vale, sí, vale, es verdad. Uy. ¿Y nos habéis elegido a nosotros de representantes? ¿Qué papel pensáis que debe tener el arte y la cultura? Estamos viendo, todos los días abrimos el periódico y nos quedamos en shock. O ponemos un informativo en la radio o en la tele y nos llevamos una sorpresa. Decía alguien que ser periodista ahora es una gozada porque tienes mucho trabajo, aunque en realidad la industria del periodismo está en declive, ¿no? Claro. Por las redes sociales. Pero el arte, ¿qué pinta en esta película? A ver, el concepto de deber es una deber que se debería de hacer o no, es, por desgracia, Cámbialo por el subjetivo. concepto de responsabilidad. Responsabilidad. La responsabilidad es subjetiva también, por desgracia. Por eso estamos como estamos. Yo creo que lo que nos queda es intentar comunicarnos desde la verdad todo el tiempo. Y hay artistas que yo he conocido que admiro y que no se mojan absolutamente en nada, y hay otros que se mojan todo. Y tampoco es como para de repente tachar a una lista negra a los que no se mojan, porque en su pequeña paranoia no tienen por qué, porque ellos hacen lo que tal y no sé qué. Y yo entiendo que una cosa es que a ti en tu casa te nazca una idea y a la gente le guste y puedas vivir de ella, y otra cosa es que tú sientas la responsabilidad y la intuición y la fuerza de la vital de que lo que tú tienes que decir es algo que la gente tiene que escuchar. O sea, hay muchos artistas que están incluso en contra de su propio arte y que no operan desde esta iniciativa humana, y tampoco se les puede torturar por ello. Yo personalmente creo que me siento inspirada por un mensaje bastante claro que tiene que ver con aumentar la conciencia. Y la conciencia al final es ¿conciencia o consciencia? Depende. Depende, ¿no? Lo que quieras decir. Consciencia. Eso es, vale. Pues aumentar la conciencia, ¿no? Que la conciencia no se aumenta solo con cosas guays. La conciencia se aumenta con cosas tétricas muchas veces. Por eso el impacto del arte no tiene que ser agradable ni tiene que venir de un lugar majestuoso muchísimas veces. Quiero decir, una persona que escucha reggaetón y lo detesta y tiene una opinión detestable sobre esa música, seguramente cuando se le pase el enfado se acerque a algo que le gusta más. O sea, al final todo es uno y vivimos en un mundo de polarización, de binarismo completo, de positivo o negativo. Esto está bien, esto está mal, esto es verdadero, esto es falso, esto es bueno, este es malo, este es majo, este es idiota. Esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Yo creo que si viene un momento en el que aunque nos cueste, vamos a tener que integrar que conviven juntas y que es más una cuestión de dónde tú pones tu pensamiento y tu intuición y tu intención, que de si es de una manera o es de otra, porque somos
no sé cuántos billones de personas y todo el mundo va a tener una experiencia diferente según lo que ha vivido. Y creo que parte de la oscuridad que estamos ahora mismo presenciando es lo que nos hace entender la belleza. O sea, no habría formas si no hubiera oscuridad. Si solamente hubiera luz aquí, no veríamos nada, ninguno, ¿sabes? Entonces, como que creo que también se viene un punto de integrar la sombra para poder apreciar realmente la luz y poder comunicarnos mucho más desde la luz. Esa es la decisión que se puede hacer más conscientemente, pero deber y responsabilidad es una cosa que queda en... Y esto ya va, yo creo que no sé, siento que es un formato que no nos ha servido de tanto polarizarnos y enfadarnos entre nosotros. Creo que es una parte más del videojuego que quieren que compremos y que molaría irse liberando de O sea, estas tú lo ves todo cosas. en plan Matrix. 100%. Sí. Sí. Hombre, yo sí veo que los artistas o el mundo del arte ha puesto el foco en conflictos y en momentos y ha puesto luz en sitios en sombras donde la mayor parte del mundo pensábamos que había injusticias o que había barbaridades o que había, quiero decir, hay obras de arte Claro. potentísimas en los últimos años, ¿no? Películas que cuentan realidades muy lejanas que están a 3 horas de viaje, ¿no? Y situaciones aterradoras de gente que... Entonces, quiero decir que el arte sí que está, las películas o la gente que viene de otros lugares a contarte sus historias, ¿no? Creo que eso es revelador para todos nosotros. O sea, en este mundo con tantas noticias constantemente, hay muchas cosas que pasan desapercibidas y muchas cosas que no tienen la voz que tienen que tener. Y yo creo que el arte, el cine, el teatro, las películas, el hecho de que aquí venga un artista libanés y hagamos su función para la gente y diga, ostras, esto es una realidad. Quiero decir, todo eso, esa globalización a veces viene satisfactoriamente a abrirnos a otros mundos y a otras realidades. Claro. Y sí que es cierto que a mí me emociona muchísimo cuando veo una obra de arte que me emociona y a la vez es totalmente combativa y a la vez es totalmente reivindicativa. Me emociona el factor político que tiene el arte también, ¿no? De ponerle luz a un lugar al que no se le ha puesto, ¿no? y a contarte una historia absolutamente en tu cara y hacerte preguntas de decir, ¿tú qué harías? ¿Y cómo reaccionarías? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿No? Entonces, esas preguntas a las que te interpela el arte a mí me parecen fundamentales a la hora de seguir creciendo, ¿no? Y sí, y hay muchos exponentes de nuestra cultura y de otras culturas que nos interpelan constantemente. Y luego hay otro cine de entretenimiento y de otras muchas cosas y a las cuales pues, también hemos accedido, ¿no? Pero a mí el hecho de que el arte o sea, ir a ver una exposición y que, yo qué sé, vi la exposición de Maruja Mayo, ¿no? Por ejemplo, dije, pero ¿cómo esta mujer, como yo no sabía nada de esta mujer? ¿Sabes? O de Leonora Carrington, ¿no? Que hubo otra exposición en la Mafre y dije, pero entonces ahora estamos descubriendo unos universos femeninos del siglo XX y de más atrás, y pintoras, escultoras, escritoras maravillosas, que no estaban en nuestros libros de historia ni en nuestros libros de arte. Y de repente te da una sensación de vergüenza masculina de decir, pero de verdad... Y hay gente que dice, sí, lo hemos intentado, pero es que no nos dejaban el espacio. Y de repente ahora ves unas exposiciones y unas artistas que dices, ¿perdona? ¿Pero y esto? Pero si esta tía estaba con Lorca y estaba con Dalí y estaba con no sé qué, pero que la exposición del Reina Sofía es espectacular. ¿Sabes? Entonces dices, pero... ¿Y esto por qué no nos lo han contado? Y todas las que quedan, ¿no? Entonces, claro, que el arte venga a darle voz y luz a todo eso, nos va a hacer mejor personas a todos. Sobre todo a los hombres. Sobre todo a los hombres. Que los hombres van... ¿Qué cariño? Otra clave de este tiempo que estamos viviendo es que la ciencia tiende a buscar la perfección técnica, porque es parte de su identidad. Es la aspiración a la perfección en todas las herramientas que nos brinda para nuestra existencia cotidiana. Pero ahí, por ejemplo, te pregunto a ti, Irene, que te tocan siempre las mejores preguntas. ¿Qué papel tenéis los artistas? Porque, claro, si la perfección técnica parece que va en contraposición al mismo hecho de que seamos seres humanos, que nos equivocamos, que erramos, que tenemos una finitud en la propia vida y sabemos que nos vamos a morir y a enfermar por el camino. El arte tiene el papel de reivindicar que frente a la tecnología tenemos esa característica humana que a veces
podríamos tener la tentación de olvidar? A ver, otra vez. Ah, Sí, sí. Otra Son preguntas complicadísimas. la ¿no? resumo. Menos mal que luego nos iban a comer. Sí. Porque Sobre No, todo- menos mal que luego hay una sorpresa. Menos mal que luego menos mal que hay una sorpresa maravillosa. La ciencia tiene la tendencia, porque es natural, forma parte de su identidad, el buscar la perfección técnica. En el caso de la tecnología digital, bueno, pues la inteligencia artificial, que sería el caso más obvio, ¿no? Pero frente a eso hay que reivindicar la humanidad, o sea, las características del ser humano, y sois los artistas los que tenéis que hacerlo. Claro. Bueno, sobre que todo todos vamos porque a morir, por- que todos vamos a enfermar, No sé. que vamos a tener un grandes poco gracias con a lo que nuestros decía alrededores. Alice de si la responsable. Lo que está claro es que somos de carne y hueso y existimos. Entonces estamos ahí y tú ves a otro ser humano que le están pasando cosas, ¿no? Sobre todo para mí tiene que ver con la vulnerabilidad. Con que nosotros estamos ahí y estamos usando nuestra vulnerabilidad y estamos poniéndolo todo, ¿no? Antes estabais hablando sobre la belleza y el otro día Angélica Lidl, que es una creadora española que a mí me parece muy interesante y muy brillante, a la que también este país ha como expulsado, ¿no? Decía en una entrevista que para ella la belleza tiene que ver con la verdad. Y que uno, cuando hace una pieza o lo que sea, ¿no? Escoge, siendo artista, como qué va a poner en esa pieza que sea personal, que realmente sea algo que te atraviese, que tenga que ver con el dolor, el horror. Si es verdad, será bello. Pero si tiene que pasar por esa verdad, tiene que pasar por algo que por dentro a ti te... como si te abrieras, ¿no? Las entrañas y hicieras un poco para vosotros, aquí está. Pues esa es la humanidad con la que evidentemente creo que no cuentan las bases de datos, ni tampoco cuentan los ordenadores, ni la tecnología, ni es otro tipo, es otra manera. Pero lo nuestro sí tiene que ver con eso. Justamente con romper con la perfección, con el mostrar lo feo, lo sucio, lo que te guardarías para ti, lo que no quieres que nadie vea, esa intimidad tan profunda, tan dolorosa, de la que a veces te avergüenzas, sobre todo te avergüenzas. Y que tienes la oportunidad de poner ahí y que eso, con eso que te ocurre, puedas hacer algo que tenga sentido para alguien por compartirte desde ese sitio. Creo que eso es la valentía y quizá esa sería como... Pero no lo viviría como una responsabilidad. Es que hemos escogido hacer nuestro trabajo para eso. A mí me salvó la vida, por ejemplo, poder hacer eso, poder poner lo que me estaba ocurriendo desde muy pequeña ahí y que tuviera un sentido y que la gente lo recogiera, ¿no? Si no lo digo como que sea una... Que no lo decimos como que sea una mochila que llevéis en vuestro Ya. trabajo, sino que gracias a vosotros comprendemos que somos seres humanos. No tendemos a ser las máquinas perfectas de que nos demuestra el ordenador o el teléfono que llevamos en el bolsillo. Claro. A ver. Todos, todas y todos que estamos aquí hacemos algo creativo. O sea, también creo que hay que desmantelar un poco la idea de el artista y el que no es artista. No, que se nos acaba el chollo. Pronto será hazlo tú, ¿sabes? Vale, vale. No, pero eso es falsa humildad, Alice. Que si No. todo el mundo tuviésemos el talento que tenéis vosotros, pues seríamos personas diferentes a las que somos. Es que le damos poca importancia, pero realmente es mágico, sí. No, pero Sí. yo entiendo lo que ella está queriendo decir. Ella está hablando de que está bueno, o sea, continúalo, porque me parece que es bonito, que sí, claro, que todo el mundo tiene la capacidad para hacer algo. Simplemente que a veces eso se desarrolla más o menos. Claro. No una capacidad que tenga que ser como para ganarte la vida de eso, porque es por alguna particularidad un poco más extraordinaria. Claro. Pero que quizá también hay algo de no impulsar ni siquiera como un hobby. Claro. ¿No? Como un hobby Claro. para la gente, que igual mucha gente habla de eso. No es que yo pintaba muy bien, pero como me dijeron que Ajá. mejor es no sé qué, pues Ajá. dejé de pintar. Gran turrón. Ese es el turrón. Ahí está el turrón, yo creo. El turrón. Sí. 100%. Pero eso si bajase la ratio de los colegios y los profesores, que deberían de ser los mejores pagados de la historia, tuvieran... Claro. Claro, si tuvieran 14 alumnos, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a mi profesor Fernando Gil Torner, que era el profesor de historia. Yo repetí COU entero, yo tuve un fracaso escolar muy fuerte, y mi profesor y su mujer, Concha, que era la profesora de literatura, asignaturas ambas que suspendí, me dijo, él tenía un grupo de teatro, entonces él veía que yo no sé qué, entonces me dijo, tú te tienes que ir de aquí. Entonces él vio algo en mí que yo jamás vi, yo tenía 17 años, yo no lo vi.
pero ese señor tuvo el tiempo de verlo. Entonces, si los profesores de este país fueran como los finlandeses o los de Singapur, que son los mejores pagados de sus países, si esa gente tuviera un ratio de 14, pasaría esto, que la gente tendría mejores trabajos y habría gente que le dijera, no, tú es que eres muy bueno en matemáticas, entonces está bien que a este niño le hagamos un plan de estudios para que esto, tal. Entonces, no estaríamos como becerros estudiando cosas que luego, ¿sabes? Entonces, Claro. si los profesores estuvieran en un país, si este país realmente le hiciéramos caso a la sanidad y a la educación en el sentido que tal, y no tuviéramos unas ratios de 36 o 38, pues esto pasaría. Pero claro, eso sería el foro de la educación. Que yo me Pero presento. yo creo que es a donde hay que ir. O sea, creo que se nos olvida que gran parte del constructo de la persona que somos está basada en lo que nos hemos sentido que éramos en nuestros primeros años de vida. Y creo que generaciones anteriores no han tenido la suerte de poder, no han tenido el privilegio, porque corrían otros tiempos, ahora mismo estamos en una sobreabundancia y una y en el polo opuesto a la vez. O sea, es un momento curioso, pero o sea, mi madre creció en un restaurante con 7 hermanos y, o sea, es una dimensión de vida completamente diferente, ¿sabes? Simplemente ya echándote 60 años para atrás ves una dimensión completamente diferente. Entonces creo que también hay que entender las fases del humano, que además es una cosa que por suerte se puede estudiar, porque hay gente muy maja y muy estudiosa y muy científica que ha hecho grandes estadísticas del ser humano a lo largo del recorrido. Y creo que estamos en una expansión constante de la consciencia porque ahora tenemos más tiempo de poder preguntárnoslo. O sea, simplemente es una cuestión de eso. Creo que el arte se le ha otorgado a unos pocos. Obviamente hay gente más virtuosa que otra y hay gente que viene con una misión mucho más fuerte de emocionar de esa manera, pero también creo que a muchos de los presentes y muchas de las presentes se las habrá dicho que no era para ellas, no era para ellos y que no es la cosa. ¿Qué hubiera pasado si a todos nos animan a crear con todo, sin vergüenza, desde el comienzo de los tiempos? No lo sabemos. Entonces yo creo que también hay un punto de... el arte impacta, los artistas impactan, pero parte del eco es, hostia, esa persona es humana, yo también, y yo de mi propia manera puedo disfrutar de mi propio arte, ¿sabes? Sea de un hobby o sea de tal, porque también hay otra cosa que se nos olvida, que es que el que vive del arte seguramente es porque ha entrenado con un método para llegar ahí. O sea, a mí cuando me dicen, no, es que tú cantas muy bien, digo, ya, es que me he pasado cantando toda mi puta vida, ¿sabes? O sea, es que no he hecho otra cosa. Podría cantar mucho mejor, ¿sabes? Entonces, como que creo que hay una cosa de... no sé. Estas cosas no funcionan muy guay, Claro. ¿sabes? Hay un punto de... vroom, de todos tenemos... todos potencialmente somos todo, ¿sabes? Entonces, también creo que estamos en un momento muy bonito de poder darnos cuenta de que lo que nos hemos creído toda la vida que somos, igual no es solo lo que somos. El constructo que tenemos dentro, las creencias que hacen, las vivencias que hemos visto, no es que yo soy así porque mi padre era no sé qué, porque tal. Sí, pero también había otras cosas en las que no te fijaste y decidiste elegir y seleccionar lo que ahora hacen de ti lo que eres. Si tú no estás cómodo siendo lo que eres, puedes cambiarlo, ¿sabes? Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Supongo que el arte es el impacto más directo para eso, porque te pone delante un montón de personalidades que no tienes a tu alrededor al día a día. Y eso es lo bonito y lo emocionante, que te dan ganas. Yo vi mi primer concierto con 14 que me impactó y sentí que había entendido la vida, ¿sabes? Pero otro de repente puede verse reflejado en un personaje random de una tele, de una serie, un personaje secundario, y le cambia el chip igualmente. Y no es porque el otro... O sea, el otro le ha hecho el favor de ponérselo delante, pero el que cambia ya lo llevaba dentro. Entonces es un buen momento de devolvernos el poder para cambiar, ¿sabes? Muy bien. Ya está. Una última...
Una última pregunta a los tres, antes de que abramos el turno de preguntas, por si alguno de vosotros queréis también interpelarles, ¿vale? La pregunta tiene que ser también abstracta, lamento que sea un poco dura, pero... ¿qué papel? ¿Más? Más. Además, es una pregunta concisa con respuesta concisa. Vale. ¿Qué papel reserváis al arte, a vuestro trabajo, respecto de la ciencia, que, a fin de cuentas, es el tema que nos ha traído durante toda esta semana en este Foro de la Cultura? A ver, otra vez. ¿Qué El papel que se reservamos? reserva Es que la pregunta a la parece más ciencia, una a la frase preciosa. creatividad, ¿Qué papel reservamos al nosotros? arte, a la creatividad respecto de la ciencia o la tecnología. ¿Pero qué papel reservamos nosotros en nuestra vida? Sí. ¿Al arte? No, ¿qué papel creéis vosotros que tiene que tener el arte respecto de los avances tecnológicos? Lo he simplificado. Pero eso lo hemos estado hablando, ¿no? Ya, pues, pero ahora tenéis que... Sí, Pero ahora... hemos estado hablando, pero no te han entendido, Irene. No. Pero lo que os estoy pidiendo humildemente es que nos deis un titular. Un titular, una frase, un titular. claro, Un titular. para que dé pie a las preguntas que os van a hacer ellos mucho más interesantes. Uy, un titular. Si hemos dado titulares ya, vamos. ¿Cómo papel? vas con la ciencia y el arte? ¿Qué tal las llevas? ¿Qué papel tiene el Que arte? cómo- De combatirlo. ¿Qué opinas? A ver, punto 1. Lo estás haciendo increíble. ¿eh? Gracias, Súper cariño. bien. Está Otra dando cosa para que un nosotros montón. igual... Mira, aburrirse, yo pienso que no se han aburrido. Puede haber sido más o menos... Es el nivel que- radio. Literal. Claro. ¿Creéis que es un papel de resistencia, un papel de luchar contra lo homogéneo? Simplemente es un papel de reivindicar la ternura, por ejemplo, que no hemos hablado de la ternura. Pero si y es que falta tú lo nos sabes hace. muchísimo mejor. O sea, lo dices Es que tú, mucho mejor. tú tienes una idea muy Bueno, clara. abrimos el Dila turno de ya. preguntas. No, todo eso. Vamos No, a saber qué bravo. piensas tú. ¡Bravo! ¡Bravo, Tomás! ¡Bravo! Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Lo has ¿Quién tiene el dicho micrófono, por increíble, favor? la ternura, la resistencia y combatir el pensamiento... Está ¿Lo has dicho alineada, tú? está alineada. buenísimo. Venga, Hay un señor con un Hay- ordenador aquí. que quiere... Preparada Yo nunca para había visto a hablar. nadie un ordenador en el... Pero bueno, Vamos a hacer 2 o 3 preguntas que es tenemos un que luego científico. Hola. disfrutar de la sorpresa. Hola, muchas gracias. Bueno, puede ser un poco pregunta cliché, pero sí que me gustaría saber vuestra opinión acerca de si se puede separar la obra del artista y a su vez del mecenas, ¿no? Porque hemos visto que también incluso algunos festivales o algunas otras cosas, cuando se entera un poco de dónde viene la financiación, también se producen a su cancelación, boicot, etcétera. Muchas gracias. Wow, qué buena pregunta. Buena pregunta. ¿Eh? Brava pregunta. A la Irene, dale. Libre Palestina. ¿Se puede separar? ¿Se puede separar al artista de la obra? ¿Se puede ser un trozo de mierda y hacer algo que mole? Ah, venga, cancela. No, mira, no. No, el otro día, no voy a decir, el otro día me dijo una amiga algo que me pareció bastante interesante. Ella es artista plástica y entonces estábamos hablando de todo esto, no sé a raíz de qué. Pero entonces ella decía, yo no, porque es un debate del que creo que yo no tengo ningún tipo de respuesta, creo que hay que como debatir, pero ella me dijo, ¿qué pasaría, por ejemplo? Ella es pintora. Me decía, ¿qué pasaría si yo quiero ir a ver la obra de Picasso, me invento, ¿no? Pero en el cuadro donde Gala está llorando... ¿Dalí? Gala es No, Dalí. no, perdón. No, ¿cómo se llamaba la mujer? Picasso. De Picasso, la mujer. Dora Maar. Sí. Dora Maar. En el La que cuadro, está llorando. Eso es. En el cuadro donde Dora está llorando, que hubiera una contextualización de su persona también, ¿no? Que quizá para no idealizar que esa mujer esté llorando en ese cuadro, venga de algo como de dónde viene, ¿no? Cuál era el carácter de él, era un maltratador, ella está en ese estado por lo que sea, y por lo menos poder ubicar un poco en la época y en el contexto social para no dejar de ver su obra. Por ejemplo, ella sugirió esto, tuvimos un debate bastante interesante en torno a esto, no tengo ningún tipo de respuesta, no lo sé, pero sí que me pareció algo que dije, bueno, pues ¿por qué no? Podría ser que no fuera una cuestión de no ir a ver la obra, sino de entender algunos aspectos para poder entenderla mejor. No sé, ¿qué pensáis? Si es interesante o no. Y lo de los mecenas sí que me parece O sea, creo que los mecenas en el arte van a ser muy importantes. Lo han sido mucho, pero lo van a ser cada vez más, porque lo que decíamos antes de que cada vez hay menos ayudas para desarrollar las cosas, para poder hacer, por ejemplo, en el teatro, ¿no?
muchas personas están utilizando gente que son con desgravaciones fiscales, ayudan a poder levantar piezas teatrales. También se hace con el cine mucho, pero hablo del teatro porque en el caso de Personas, Lugares y Cosas ha sido así, que encontramos, no había financiación pública para hacerlo así, entonces a través de gente que ama el teatro y que pues quiere ayudar a través de este sistema, que es una posibilidad también, ¿no? Pues qué suerte si eso puede existir así, ¿no? También. O que me parece importante, porque vamos a tener que aprender a convivir con eso. Claro. Si no, hay muchas cosas que no se van a poder hacer en esta precariedad en la que estamos a nivel cultural aquí. Venga, ¿otra pregunta? Que igual la ¿Dónde está gente el quiere micrófono? debatir sobre esto, no sé, a mí me parece perfecto. Yo, Pero es una pregunta fantástica, ¿eh? La has respondido súper bien, ya está. Sí. Pasamos a la siguiente. ¿Quién tiene el micrófono? Perdón. No vamos a estropearlo ahora. Bueno, primero de todo, agradecer este aire más humanista a un foro tan científico, la verdad. Y mi pregunta Gracias es... por lo de humanista, qué bien, ¿eh? ¿Dónde estás? Ahí. Allí, ¡hala! Y bueno, mi pregunta es, ¿el arte subyace o necesita de alguna forma a la persona y al ser humano o lo trasciende? Es que claro, es que el nivel vuestro es muy fuerte, Valladolid. Es que, ¿qué digo yo? ¿Qué decimos Toda la vez, ahora? toda la vez. No se puede mejorar, no se puede mejorar. Cualquier respuesta está por debajo de esa pregunta, o sea... Es de una profundidad pasmosa. esta te ha tocado a ti, Javi. Yo voy a decir rápidamente que... Venga. que Gracias, Alice. Sí, porque aquí me ha salido. Venga, dale, dale. Siento que nosotros somos producto del arte. O sea, no somos mejores, somos un producto de la creatividad. Por ende, somos arte, nos atraviesa, nos fulmina. O sea, para mí el arte es como Dios o la nada. O sea, quiero decir, es como... Es la creatividad y el creador. La creatividad y el creador. Y nosotros solo estamos aquí experimentando lo que es vivir un poco, jugar un poco con alguna pastilla del arte, ¿sabes? Pero realmente es una perforación constante. Brava. ¿Tiene sentido? Es que me hago... Brava. Y ya la Nunca última- pensé que elevarían tu pregunta a la categoría de esta respuesta. ¡Qué maravilla! Y ya la última pregunta, porque tenemos que pasar Él a lleva disfrutar de aquí la un rato, sorpresa. ¿eh? Venga, la última Sí. pregunta. El Él lleva todo el ordenador rato será- en ¿Quién primera tiene el fila. micrófono? No se oye. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde estás? Aquí. Sí. ¿Eres amigo del otro? Sí, sí. Venga, pues Hostia. y luego acabamos aquí. Así, Bueno, a cuatro. ver, yo creo que esta pregunta hay un montón de gente que se pasa la vida entera preguntándosela. Venga, venga. Incluso yo. ¿Cuál es para vosotros el sentido de la vida? ¿Y creéis que hay un sentido? Qué grande, tío. Hasta luego. Por favor. O sea, El sentido de la pero vida. qué maravilla. Vivir. El sentido de la vida es experimentar. Qué maravilla. Es que claro. Y os quejabais de Qué mis belleza. preguntas. ¿Eh? Que os quejabais de las mías. Y nos quejábamos de ti. Esta gente son actores, esta gente... Esto es un inocente inocente, ¿esto qué es? Bueno, Pues yo en el sentido de la vida yo me quedé en la película Los Monty Python, o sea... Total. Total. Hostia, qué fuerte. bueno, gracias Os a todos. amamos, Espera, Valladolid, es que os este- amamos. es que Pero él... él lleva mucho rato con las manos Pregunta levantadas. que te escuchas, sí, No, el pero tío. levántate y hazla, porque llevas ahí escribiendo... ¿Cómo? Es que lleva todo el rato así. Venga, dinos la última pregunta. venga, un micrófono, Venga, a la para primera línea. romper. Se te oye, te traducimos luego. A mí no. Irene. Es una pregunta para Irene. Mira, ya tienes. Mira, tienes un micro ahí. Gracias. Decía, es una pregunta que quería dirigir a Javier, pero invito también a Irene si quisiera responderla. ¿Cómo interpretaría, si se le diera la oportunidad, a Donald Trump? Sí. Si lo caricaturizaría,
si trataría de que empatizásemos con él o si, por enlazar con la primera pregunta, haría por lo que mande quien paga. Gracias. Yo está claro que no voy a hacerle Donald Trump. Yo creo que Irene se parece muy poco a Donald Trump y vamos con Javi. Tú harías una Melania estupenda. Eso más. Bueno, a ver. Nuestro trabajo muchas veces consiste en darle humanidad a los seres más detestables. O sea, esto es así. A mí últimamente me han ofrecido, desde que hice Botajuan, me han ofrecido personajes como bastante oscuros. Ese se las traía, el de Botajuan se las traía. Se la traía. Pero es un personaje que está... Botajuan es un Mindundi, es un ser dentro de un esquema que es un perdedor dentro de millones de perdedores, ¿no? Pero sí es verdad que lo único que uno pretende es darle alma a los personajes. A veces defiendes personajes que no entiendes. Yo me he dado cuenta que los personajes más alejados de mí son los que más me han enseñado. O sea, hay personajes que te acercas a ellos porque se parecen mucho a ti o porque tienen mucho en común y te vas tan campante a casa y sí, te han pagado y tal, pero no te han transformado por dentro. Y hay veces que hay personajes tan absolutamente diferentes, antagónicos, que te producen una desazón bastante desagradable y son de los personajes que te acercan más a ti porque te vas a un lugar bastante oscuro tuyo. Todos tenemos un infierno y todos tenemos un paraíso dentro. Yo intento ir con el paraíso, pero mi infierno va conmigo también. Y yo a Donald le daría todo mi infierno. Pero claro... Y todo tu amor. A Donald le falta amor. Y yo le daría Ya, todo mi infierno. ya no. Y bueno, es que claro, es que no puedo, es que me sale, o sea, hay aquí un señor que me dice, no digas eso. No digas lo siguiente que ibas a decir. Y claro, hay otro que me dice, dilo, dilo, ¿sabes? Pero el de aquí me dice, ni se te ocurra. Entonces, yo le daría el alma que no tiene. Barras. Molt bé. Bueno, pues como decía antes, muchas gracias por haber participado en este último debate del Foro de la Cultura. El año que viene promete ser aún más interesante. Y ahora os invitamos a una sorpresa. Va a bajar el telón, pero por favor, tened un poco de paciencia mientras la organización lo prepara. Aguantad. Y queréis disfrutar de esto que va a ser inolvidable. Aguantad, aguantad.